con 11 minutos, el Ministerio de Defensa participó semanas atrás de la socialización de la propuesta para reformar la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Según las autoridades, dichas reformas fueron expuestas directamente al personal militar con la intención de darlas a conocer y también incorporar diversos puntos de vista. El análisis en este espacio. Ricardo Patiño, ministro de Defensa. Señor ministro, buenos días, bienvenido a este espacio. Permítame antes preguntarle sobre el informe del accidente aéreo del 15 de marzo pasado. Usted lo dijo ayer, está ya listo este informe. ¿Cuándo se va a dar a conocer y cuáles son las causas? Bienvenido. Gracias, Marcela, buenos días. Bueno, efectivamente, a propósito del saludo que pudimos hacer con las esposas de los soldados y de los oficiales accidentados en aquella ocasión, en los días previos ya hemos recibido el informe de la Junta Investigadora. Ese informe tiene que dar algunos pasos formales, hacerlo conocer al Comando Conjunto y luego de eso hacerlo conocer a las familias y a la ciudadanía. De esta manera que no podemos, así es, no podemos todavía anunciar los resultados del mismo hasta que no se cumplan con esos pasos, pero será en las próximas semanas, no demorará mucho esto. Se analizaba también el tipo de beneficios que podrían recibir los familiares de estas 22 víctimas, pensiones vitalicias que por ley les corresponde, pero también beneficios adicionales, señor ministro. Bueno, una de las cosas básicas que ha tenido que cumplirse y ya se lo ha atendido efectivamente por el trabajo que se ha hecho con ellas, son los seguros. Los seguros son valores que ellas, a las que tienen derecho, lo han recibido ya. Y también ya han comenzado a recibir el valor del Montepío y vamos a preocuparnos particularmente de que sus hijos, que esa es la mayor preocupación de ellas, es lo que nos han dicho, más que para nosotros queremos para nuestros hijos asegurar una educación en el futuro. Así es que por disposición también del presidente y por nuestra convicción y solidaridad vamos a trabajar en eso para asegurar la educación de sus hijos. Hoy será la primera reunión del Consejo Directivo del ISFA, señor ministro. Temas importantes, se ha hablado de la posesión, por ejemplo, de los nuevos miembros del directorio, pero también se ha dicho de parte de los delegados, de los oficiales de servicios pasivos, que aprovecharán este primer encuentro con usted para plantear temas que son importantes y que evidentemente ha hecho que de alguna manera exista cierta oposición o distanciamiento entre este sector y las políticas que se han aplicado desde el lado del gobierno. Por ejemplo, se hablará de la situación de la compra y venta del Parque Los Amanes, en este caso, y cómo avanza también los 41 millones. ¿Se recuperó ese dinero? Bueno, ese es un tema que tiene que seguir su curso legal. Se ha hecho lo que tenía que hacerse. Ha habido una evidente y clara disposición del presidente después de 3 años de estar conversando y tratando el tema y que no se solucionó. Una disposición clara del presidente, una decisión, un criterio de la Procuraduría, de la Procuraduría y de la Contraloría. Eso está resuelto en ese sentido. Lo único que hay que hacer, si fuera del caso, son los trámites legales finales, digamos, formales, para que eso efectivamente sea. Pero tras decisiones vinculantes, precisamente de Procuraduría y Contraloría, ¿por qué no se da ese siguiente paso cuando ya es una decisión vinculante? Eso debe estarse produciendo ya. Lo que vamos a confirmar es que efectivamente eso se produzca. Sobre eso no hay ninguna discusión que realizar. ¿Hablarán también de la deuda que el Estado mantiene al ISFA? Se dice que son como 390 millones. Yo voy a comentar sencillamente, como lo ha sucedido con todas las otras instancias del Estado, de la sociedad ecuatoriana, que han tenido retrasos como consecuencia de la caída del precio del petróleo, que eso sucede y lo sabe el ISFA, lo saben los funcionarios del ISFA, que estamos trabajando intensamente, permanentemente, para que al menos los valores fundamentales que hay que pagar, que no pueden tener demora, se cumplan, como los sueldos, las pensiones y, por ejemplo, los seguros para las esposas de los accidentados en el accidente de marzo, y eso no ha tenido retraso. Me parece que en este último mes hubo un pequeño problema administrativo, pero de ninguna otra índole, de tal manera que eso está atendiéndose. Claro, para que tenga un poco más de liquidez el ISFA, es necesario que el Estado pueda alcanzar, digamos, más rápidamente, ponerse al tanto de los atrasos que tiene, pero ese es un asunto que sucede en todos los espacios públicos, no es una cuestión que tiene que ver con el ISFA, pero igual, como presidente del directorio del ISFA y velando por el bienestar de los militares activos y pasivos
nos preocupamos permanentemente de que vayamos poniéndonos al día en ese tema. Señor ministro, el tema también trascendental tiene que ver con las reformas que se ha sugerido a la seguridad social de Fuerzas Armadas. El objetivo, se ha dicho, es corregir errores y tener a la larga un trato más justo y equitativo. ¿Cómo usted evalúa el encuentro que tuvo también con el personal militar? Realmente muy satisfactorio. Alguna gente en las redes sacó información tergiversada, pero de ninguna manera eso es así. En las reuniones que hemos tenido con el personal de tropa y de oficiales, ha habido una clara comprensión de que era necesario hacer estos cambios. Hay alguna gente que no está de acuerdo, claro. Hay personas que se han beneficiado ilegítimamente, no digo ilegalmente, porque dice la ley, pero es ilegítimo lo que ha sucedido. Hay gente que se ha beneficiado de recursos que no le correspondían recibir, digamos, en términos de la justicia distributiva. Y entonces pero que estaba así en la ley, ministro. sí, así es. Y por esa razón, digamos, no podemos decir que ha sido ilegal, pero es absolutamente injusto. El personal en general está de acuerdo con que se hagan estos cambios y ya se ha enviado el primer proyecto de reforma. El de la cesantía, hemos dicho que va a esperar un poco más. ¿Por qué razón, ministro? Porque requiere un poco más de estudio. Necesita, incluso ha habido muchas más observaciones y propuestas de parte del personal. ¿Qué quiere decir entonces que se están incorporando observaciones, propuestas y demás? Pero por supuesto, claro, esa es la diferencia entre una socialización irrespetuosa, que es la que alguna gente, muy pocos militares en servicio pasivo, que son los que vemos en las calles, son 30, 40, digamos, cuando más han llegado 80 personas, a pesar de que han convocado a todos los militares pasivos, que son más de 30.000, con sus familias, pero la gente no les cree porque sabe que actuamos de buena fe. Y ellos, por supuesto, se sienten incómodos porque, entre otras cosas, después de tener algunos militares, porque no son, digamos, son una ínfima minoría que tiene pensiones de retiro mucho más altas del máximo que se establece en la legislación ecuatoriana para cualquier jubilado en el Ecuador, al menos esas pensiones deben congelarse y no seguir ascendiendo. Hay dos propuestas concretas, señor ministro. La una que tiene que ver precisamente con aquello y el cálculo de las pensiones, se lo hacía ahora en base únicamente al último año. ¿La propuesta es hacerlo sobre los 5 mejores años o últimos años? Ni siquiera del último año, del último mes. Ajá. Es más, una persona podía ascender a algún grado y en ese momento pedía su disponibilidad o su baja y tenía que calculársele la pensión de retiro con ese valor, aunque solamente haya trabajado un día en ese mes, nada más. De ahí las pensiones tan altas. Sí, bueno, de ahí la pensión es tan alta, además es injusta con aquel militar que estuvo en ese grado 5 años. Digamos, estuvo 5 años, la otra persona ha estado solamente un día o un mes y recibe lo mismo. Serán de tal manera que se trate de que sean los 5 mejores años. En segundo lugar, que crezca, que aumente esa pensión en función de la inflación, que es lo razonable, no en función de algún aumento salarial que se pueda producir para los activos. Y por otro lado, esto es muy importante, pero sobre este segundo punto, Marcela, es fundamental decir, eso también tiene que ver o se aplica a los actuales militares en servicio pasivo, pero solamente para aquellos que están recibiendo una pensión por debajo del máximo que recibe cualquier jubilado en este país. Para los que están recibiendo, como los que aparecen en la televisión, porque estos son el señor Wagner Bravo, el señor Ernesto González, etcétera, que reciben pensiones de 3.500, de 4.400 dólares, a ellos sí se les va a congelar la pensión. Ellos son los únicos que pueden decirse perjudicados. Ellos no van a estar recibiendo aumento en sus pensiones. Pero todos los actuales militares en servicio pasivo y los que se retiren en adelante, que tengan pensiones inferiores a $2.000, que es el máximo, pero depende de los años de retiro, ¿verdad? Ellos van a recibir un aumento anual en su pensión de retiro en función de la inflación. Y los otros tendrán que esperar, algunos tendrán que esperar 5 años, otros 10 años, y los que están recibiendo ahorita, como el señor Ernesto González, que recibe $4.892. Esta es una cantidad muy alta. El máximo que puede recibir el más brillante cirujano, el mejor ingeniero, el científico de más alto nivel de este país, que hubiera estado ganando en sus últimos mejores años $10.000, $15.000, igual, no podría recibir una pensión mensual de jubilación de $2.000. No es legítimo que este grupo de personas, que es un pequeño grupo de personas, tenga esos privilegios de recibir $4.892
para toda su vida, es más, y que después se vaya incrementando. No se podrá incrementar. O sea, pero en se cambio, van a congelar, señor ministro, así pero es. tampoco se pueden reducir. No, se van a congelar. Pero para todos los demás, que son la gran mayoría de militares en servicio activo actual, que se retiren después, o los que están actualmente en servicio pasivo, ellos recibirán aumentos cada año en función de la inflación. Es decir, la idea, y esto para concluir, señor ministro, es equiparar un poco lo que son las pensiones también con el resto de la sociedad civil. Claro, por un lado, y por otro lado, evitar estas grandes distorsiones. Y solamente una aclaración final, si me permite. Sí. Hoy en un diario digamos, del país salió la información de que en adelante los militares podrán retirarse en forma voluntaria y recibir las pensiones solamente después de los 25 años. Esto no es así. Podrán recibir a partir de los 20 años. Se aplicará los 25 años de trabajo, digamos, de tiempo laboral en las fuerzas militares y policiales, solamente para aquellos que recién ingresen ahorita a la institución, que vayan a ingresar a la institución, Fuerzas Armadas o Policía. Pero continúa vigente. Esto es muy importante aclaración, porque esto fue una parte de la socialización. Yo lo conversé ampliamente con el personal de tropa particularmente y no tendrán que esperar 25 años para poderse acoger al retiro. Lo podrán hacer a partir de los 20 años. Esa norma de los 25 años se aplicará solamente para aquellos que recién vayan a entrar a la institución y que de antemano sepan cuáles son las condiciones. ¿Fuerza Aérea, Armada y Terrestre, de acuerdo con la propuesta de reforma? Bueno, no podemos decir que todos están de acuerdo, insisto. Muchos oficiales, especialmente de alto rango, no están de acuerdo, porque en estos términos ellos saben que van a tener congelados, especialmente los más altos, van a tener congelados sus valores, pero esa es la realidad. Es indispensable arreglar, solucionar un problema que de tantos años se había mantenido. Y la Asamblea evidentemente tendría que analizar este tipo de reformas ahora que ustedes tienen mayoría, supongo yo. Bueno, sí, pero el asunto no es solo la mayoría, es la justicia también, es la equidad, es la necesidad de poner en orden las instituciones y que haya justicia. Hay muchísimos, las 2/3 partes de las personas de tercera edad en este país no tienen jubilación. Para todos tiene que ser el Estado, no solamente para... Señor ministro, muchísimas gracias. Gracias a ti, Continuamos con información. Daniel.